Hola, nuevamente aquí estamos con ustedes para disfrutar un tema igual de importante que todos los que hemos visto en las diferentes jornadas de estudio de la Biblia que hemos tenido. Espero que estén bien en sus casas y que todos disfrutemos de la enseñanza que nos permite avanzar en nuestra relación personal con Dios. Todos sabemos que disfrutamos más la relación con una persona en la medida que lo conozcamos más. Así que cada vez que estudiamos la palabra de Dios, podemos relacionarnos de una manera más cercana con Dios. Los animo a seguir adelante durante la semana estudiando la Biblia. Todos nosotros, más de alguna vez hemos empezado a ver alguna película. Una vez ya empezó. Y una de las cosas pues difíciles de empezar a ver una película ya cuando han pasado 5 minutos, 10 o más, es que nos cuesta entender qué está pasando. Y probablemente cuando termine la película habremos disfrutado algo, pero nuestra comprensión del drama siempre será incompleto. Y lo mismo nos pasa cuando queremos descifrar y contestar esta pregunta: ¿cuál fue el propósito de Dios al crear el mundo? En especial a las personas. Porque todas las personas con las que pudiéramos hablar sobre el tema o quienes nos pudieran ayudar a responder esta pregunta, no estuvieron desde el inicio de la película. No estuvieron cuando la película inició. De esa forma, tenemos un problema. ¿Cómo poder tener un relato de lo que ocurrió al inicio, en el momento que fue creado o fue diseñado el universo y las personas? En ese sentido, gracias a Dios, tenemos la Biblia, ¿verdad? Y como este muchacho, ¿verdad?, vestido para la aventura, está entrando por esa puerta que lo lleva a la Biblia, así nosotros tenemos que todos los días disponernos como la aventura más importante de nuestra vida, entrar a la palabra para descubrir cómo empezó todo y para qué empezó todo. Algunas personas no creen que la Biblia sea confiable, así que tienen un doble problema, ¿verdad? Y tendrán que dedicarse a verdaderamente estudiar si la Biblia es confiable o no. Pero la evidencia que tenemos científica e interna en la Biblia, y viendo las vidas de las personas que han confiado en la Biblia, podemos decir que la Biblia es confiable. Hay miles de testimonios de personas cuyas vidas han sido completamente transformadas después de iniciar una relación con Dios por medio de la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a la Biblia para encontrar una respuesta a este tema. Y en el libro de Génesis, en el primer capítulo, encontramos la primera gran noticia acerca de cómo empezó esta película y cómo responder a esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios en su creación? Dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí hay que poner atención a dos cosas. Antes del punto y coma que vemos aquí, hay que poner atención a la palabra imagen. Y después del punto y coma, hay que poner atención a la palabra señoreo. Si vemos, este es el versículo 26. Viene del versículo 1 de Génesis describiendo cómo Dios está ordenando la creación, cómo está poniendo las cosas en orden, cómo crea las estrellas, el sol, la luna, cómo crea los animales, las plantas. Y una vez tiene todo eso, que todo era bueno y maravilloso, crea algo de lo cual se refiere como no solamente era bueno, sino que muy bueno. Crea al hombre. Sí, el hombre es la cúspide de toda esa creación, es diferente a todo, es lo más bello de toda esa linda creación de Dios. Y entonces dice que fue creado, veamos primero, a imagen. Y cuando estudiemos la palabra imagen nos vamos a dar cuenta, en parte y quizás en todo, pero después la Biblia nos da más información, pero nos vamos a tener un panorama bastante global de qué tenía Dios en mente cuando crea al hombre. Quizás nosotros al ver la palabra imagen pensamos en una foto, ¿verdad? Lo que vemos en una cámara, pensamos en un espejo y cómo, ¿verdad? Vemos imágenes en una foto, en un espejo o en una cámara, estamos viendo imágenes. O sea, una representación de algo que existe o de alguien que existe. En ese sentido podríamos decir, ya tener, ¿verdad?, una conclusión sencilla de que el hombre fue creado para ser imagen de Dios, o sea, ser un representante de Dios aquí en la tierra, que cuando la gente o cuando todos los seres vean al hombre puedan ver a Dios reflejado en esa persona, en el ser humano. No dice que los animales fueron creados a imagen de Dios, ni dice que las plantas fueron creadas a imagen de Dios. Eso solo lo dice del hombre. Lo hace distinto a todos los demás. Pero la idea de imagen, en la mente de Moisés, quien fue el que escribió Génesis, va más allá. En ese tiempo, una imagen, el término, la palabra imagen, tenía un significado más profundo para las personas de ese tiempo. ¿Se acuerdan que Moisés vivió en el tiempo de los faraones de Egipto? Y le tocó convivir con la presencia de otros reyes de otras tierras cuando iba de Egipto a Israel. Le tocó pelear con varios reyes, aparte convivió dentro del contexto de los faraones egipcios. Y ahí se ocupaba la imagen de varias maneras. Una de las palabras para referirse, por ejemplo, a los ídolos, se decía que eran imágenes de algún dios. Pero para ellos no era una simple foto de un dios. Para ellos esa imagen contenía a Dios, a ese Dios. Por lo tanto, ese ídolo, esa estatua, tenía poder.
Y cuando veían esa estatua de un ídolo o de un dios, entonces lo adoraban y le pedían. No era una simple foto para ellos, era estar enfrente del verdadero. También el término imagen se usaba para los reyes, en el sentido de que un rey se consideraba como imagen de un dios, y de esa manera algunos reyes pues se decía que tenían poderes divinos, no solo eran representantes así legales de un dios, sino que en sí ellos tenían el poder de ese dios. Entonces, no a cualquiera se le decía que era la imagen de alguien. Decir que era la imagen era algo fuerte y profundo. También los reyes, en su relación con la gente, con sus representantes, los reyes cuando se relacionaban con los diferentes grupos de personas y a medida que iban conquistando, ellos ponían un representante para administrar los territorios que conquistaban. Y en esos territorios dejaban estatuas y dejaban representantes a hombres representándolos para administrar. Entonces a veces se decía, la estatua es una imagen del rey y la gente respetaba esa estatua y les recordaba de la grandeza del rey que estaba en otra ciudad y de la bondad de ese rey. Y también se usaba la palabra imagen para las personas que gobernaban ahí. Se decía que ellos eran imagen del rey y por lo tanto toda la gente sabía que tratar con esa persona era como tratar con el rey. Era lo mismo. Si le hacían algo a esa persona, si lo dañaban, estaban dañando al rey. Por lo tanto, toda la fuerza del castigo del rey iba a caer sobre esa persona. Y de la misma forma, si las personas obedecían al representante del rey, iban a recibir toda la bondad del rey. Entonces, cuando se dice que el hombre es imagen de Dios, es decir que el hombre es un representante de Dios aquí en la tierra, es representante de Él en cuanto a cómo es Dios. Sabemos que Dios es una persona, Él piensa, Él decide, Él siente, y todas esas características las vemos también en los hombres. En ese sentido es imagen de Dios. Pero también es imagen de Dios en el sentido de que Dios ejerce autoridad. Y entonces este rey, Dios, le delega al hombre la autoridad, como dice el versículo, cuando dice, y señoree, le dice, y reine, y señoree, gobierne, administre, cuide toda la creación, vea, las bestias, toda la tierra, todo animal, las aves, los peces del mar. Entonces es un representante con autoridad para tomar decisiones y administrar las cosas de Dios. También es imagen de Dios en el sentido de que los atributos de Dios, algunos de sus atributos, no todos, el hombre también los practica, los tiene. Por ejemplo, sabemos que el amor, lo bueno, lo justo, la fidelidad, la verdad,
la clemencia, son atributos de Dios. Y se los comunica al hombre cuando lo crea, para que el hombre los practique como Dios es también amoroso, fiel, verdadero. Así que el hombre es imagen de Dios desde su naturaleza como persona, es imagen de Dios porque practica los atributos de Dios, puede amar, puede practicar la verdad, puede ser compasivo, y también es imagen de Dios para gobernar aquí en la tierra. Quiere decir que ahí tenemos nosotros una respuesta a la pregunta que hacíamos al principio de esta clase. Si yo me pregunto, ¿y por qué me creó Dios? Pues aquí tienen ustedes, al definir esa palabra imagen del capítulo 1 de Génesis, versículo 26, Dios los puso aquí para representarlo. Esto es para todos los hombres, para practicar sus atributos, para administrar la tierra y hacerla un lugar como Dios planificó que fuera, un lugar para habitar en armonía, un lugar donde el hombre pudiera relacionarse con Dios de una manera correcta. Sabemos que esto se perdió cuando Adán y Eva pecan, pero por eso creó Dios al hombre, para darse a conocer en la creación a través del hombre. Dios es un ser creativo y tiene formas misteriosas y maravillosas para hacer las cosas. Y Él quería darse a conocer de una manera más profunda a todos los seres que ya existían, los ángeles, y ahora a los hombres, de cómo era Él y cuáles eran sus planes. Y de esa manera pues crea el universo y crea al hombre. Y dentro de esa imagen y semejanza, Dios establece una relación bien formal con el hombre, un pacto con el hombre, ¿verdad? Para construir un reino aquí en la tierra, un reino de Dios aquí en la tierra. En términos teológicos, podemos decir que Dios estableció una relación de pacto entre Él y la humanidad ahí cuando lo crea, ¿verdad? No aparece la palabra pacto en el capítulo 1 ni en el capítulo 2 de Génesis, pero podemos entrever por cómo se daba la relación entre un rey y sus representantes y la gente, que todas las características del pacto entre un rey y sus vasallos estaban ahí en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Por ejemplo, Adán sabía qué hacer para disfrutar de toda la benevolencia de Dios. Y Dios, por ejemplo, le pidió como único requisito para disfrutar de toda esa benevolencia su lealtad. Y le puso consecuencias si se portaba bien y consecuencias si se portaba mal. Todos sabemos que si Adán comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Así que ahí estaban todas las relaciones de un pacto. Ya ese pacto entre Dios y el hombre ahí en Génesis, algunos le han llamado pacto adámico, porque fue entre Dios y Adán. En este caso, Adán era el representante de todos los seres humanos,
que íbamos a venir después. Otros le han llamado el pacto de la vida. Porque si Adán hubiera sido fiel, hubiera vivido eternamente. Otros le llaman el pacto de la creación, porque fue en el contexto de la creación. Y otros le han llamado el pacto de obras, porque Adán tenía que hacer algo para cosechar la vida eterna. Tenía que hacer un esfuerzo, una obra para cosechar la vida eterna. Sabemos que en Cristo está el otro pacto que se llama pacto de gracia, donde el hombre solamente confía y el que hace la obra de salvación es Cristo. Desafortunadamente, muchas personas hoy han tratado de destruir la distinción entre la humanidad y los animales. Solo quería hacer esta aclaración, ¿verdad? Porque al ver Génesis 1 y 2, hay un propósito totalmente para el hombre y un propósito para los animales. Y estamos viviendo un tiempo donde a veces se dan más concesiones y más respeto a los animales que a la vida humana. También una de las aplicaciones importantes de lo que acabamos de decir es que todo ser humano, no importa lo que haya hecho en este mundo, no importa de dónde venga, ha sido hecho a imagen de Dios. Es su representante. Y por lo tanto, cuando yo me relacione con esa persona, debo tener eso en mente y tratarlo como lo que es, imagen de Dios. Incluso un asesino que ha cometido un crimen, pero en el proceso de aplicar la justicia a este asesino, debo tratarlo dentro de la dignidad que se merece un ser humano. Aunque él no haya sido correcto en sus relaciones, pero en el proceso de aplicar justicia, llevarlo a la cárcel, tenerlo en la cárcel ahí el resto de su vida, todo ese trato debe ser con dignidad. De lo contrario, no la vamos a ver con Dios. Muy bien, otro versículo que quisiera que examinásemos es el Salmo 8. ¿Verdad? Ya en el Salmo 8, pues ya avanzamos de Moisés, estamos ya en el tiempo de los reyes, en el tiempo del rey David. Y dice algo bien interesante acerca del propósito de Dios en su creación. Dice acerca del hombre: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Lo que hemos visto en Génesis capítulo 1, aquí David lo resume en palabras diferentes, pero que al final tienen el mismo sentido. Habla del hombre como la cúspide de la creación. Esta versión es la versión Reina Valera 1960. Pero otras versiones de la Biblia incluso ponen aquí: le has hecho un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Interesante, ¿verdad? Dios ha hecho al hombre muy especial. Paró.